Muy bien, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo está usted este día? Bueno, espero se encuentre muy bien. Y bueno, aquí les tengo la blusita que les había ofrecido en el vivo, ¿recuerdan? Pues ahí estamos con un cuellito cuadrado en caladito. Lo continuamos así para las mangas y luego le agrego en la parte de abajo la misma puntada preciosísima. Esta es la parte del conjunto de la faldita roja. Así que mis amores, les invito a suscribir y comentar si así lo ven suficiente. Comenzamos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, como siempre. Y si eres nuevo, bienvenido o nueva, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a ver el paso a paso de esta blusita que ya tenemos la faldita en el canal y ha gustado muchísimo. Yo pensé hacerle la compañera, ¿por qué no? Y lo he hecho con un canesú, yo le vamos a llamar así un canesú falso. Pues he sacado, aquí les voy a compartir en este momento en pantalla de la forma como lo he sacado. ¿Lo ven ahí? Muy bonito. Y así también les aprovecho de poner ahí las cantidades de cadenas que podrían hacer según la talla. ¿Lo vieron? Muy bien, esa es la forma como lo vamos a armar. Entonces, este es un hilo, como se los puse ahí, 3.5, un máximo de 4.5, porque podría quedar muy grande la parte de arriba. Vamos a hacer cadenitas desde aquí hasta aquí. Esto ya serían las mangas, desde aquí hasta aquí, para sacar después las bocamangas, ¿ok? Así que bueno, en ella es talla mediana y he gastado 500 gramos por ser manga larga, pero podrían gastar también menos por la misma talla y manga larga según el material que utilicemos. Así que aquí les voy a compartir un poquito. Por ejemplo, este es bastante grueso, sería el máximo que pueden usar, 4.5, pero no pesa nada casi. Eso sí, es un poquito seco. Estos también, no sé si lo conocen, son más delgaditos y no pesan mucho, ¿verdad? Son eco hilos, son, bueno, ahí amigables con el ambiente. Este de Premium también lo pueden comprar así en bolitas, muy bonito. Pueden hacer nada más la parte de cuadritos de arriba de un color y después las mangas también del mismo y así. Este es un algodón bastante sedosito, algodón y acrílico, pero tiene una sedosidad muy bonita. No sé si lo conocen, este me gusta y delicadito, ¿ok? Pueden hacerlo de bambú también si lo quieren hacer sedosito. Yo utilicé menos que un cono de estos, ¿ok? Ahí les pongo los hilos y todo eso. Así que vamos a comenzar a hacer esto. Vamos a medirnos o vamos a hacer cadenitas desde aquí. Ya casi les repito de nuevo, pero vamos a hacer cadenitas desde aquí hasta aquí y ver cómo nos sentimos ahí. Vamos a utilizar un ganchito, disculpen, un ganchito de 3.5, no sé si se deja ver ahí. Y vamos a hacer, para la talla mediana dice que 63 cadenas, una puntada en múltiplos de 12 más 3. Entonces voy a compartir de nuevo en pantalla en este momento, según las tallas, las cadenas que tengan que hacer, como les pongo en la primera parte, un aproximado, ¿ok? Pero vamos a hacer en este caso, mi talla es mediana, pues vamos a hacer ahí 3 cadenas, 63 cadenas. Aquí tenemos la primera. Así vamos a hacer las 63 cadenitas holgaditas, porque vamos a utilizar las pancitas y eso nos hace quedar más fácil para hacerlo si lo hacemos con holgadez, ¿verdad? Así. Pueden hacerlo de hilo delgado. Muy bien, pueden hacerlo de hilo delgado. Entonces suman más motivos. Más motivos en el frente. Yo he dejado 3. 1, 2, 3. Y este es el que va hacia las mangas. Entonces, ¿qué pasaría? Agregamos 12 puntos más, nos quedan 4 motivos en el frente. 12 puntos más, 5 motivos en el frente, más estos, ¿verdad? O menos. Por eso le puse la talla chicas, nada más 4. Van a quedar 2 motivos en el medio. Y para continuar las manguitas. Ya van a ver qué bonito. Vamos a continuar este canesú. Así que les invito a quedarse, por favor. Y muchísimas gracias por suscribir. Y vamos a continuar el paso a paso. Continuamos. Muy bien. Yo estoy aquí en la cadenita número 63. 63.
y yo necesito 5 motivos para el frente. 1, 2, 3, 4 y 5 motivos para el frente mínimo. Si la quieren más pequeñita, entonces 4 motivos, porque vamos a necesitar para sacar las mangas después de un lado y del otro. Si dejan solo 4, yo voy a necesitar 5. Quiero que me quede 3 en el frente y después aquí sacamos las manguitas y en la espalda también. Así que bueno, vamos a hacer cadenitas y nos vamos a aproximar desde aquí, desde esta partecita hasta aquí. ¿Ven? 4 y medio. En este caso 35 centímetros igual a 63 cadenas múltiplos de 12. 5 motivos por 12, 60 más 3. Siempre van a llevar un más 3. Más grande, 75, 75. Y así le van agregando 12, ¿verdad? Más grande, y van agregando 12 y 12 y 12. A veces uno la matemática no la tiene como al alcance, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que aquí vamos a llegar y vamos a comenzar a rellenar las cadenitas en punto alto normal. Y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas, que es para subir. Lazamos el hilo y nos vamos 1, 2, 3 y respetamos la número 3. Vamos aquí hacia atrás, como decimos la 4, y hacemos aquí un punto alto. Vamos al siguiente. Yo no voy a utilizar el común aquí, voy a utilizar las pancitas en la parte de atrás. Estas pancitas, quiero que me quede una basecita para continuarlo como canesú en el futuro. Bien, entonces así vamos a ir rellenando esas cadenitas por 63 puntos y ya comenzamos en un momento la puntada. Van a ver qué interesante cómo se viene esto. Un día estaba tarde de la noche y se me vino este pensamiento. Yo digo, ¿por qué no? Precioso. Así que vamos a continuar rellenando las cadenitas hasta el final. ¿Ven? Me gusta que me quede así, parejito. Y nos quedan este lado así. Y este lado también así. Muy bien, continuamos. Muy bien, ya los rellené. Esto le vamos a llamar la primera hilera. Entonces ya los rellené casi todos. El último es un poquito complicado para rellenar de la forma como les dije. Pero entonces lo vamos a hacer por el frente. ¿Ven? Por el frente. Si se le hace fácil, está bien. Yo lo dejé un poquito ajustado, pero lo podemos hacer por el frente. Esto no va a cambiar. Así que bueno, vamos a hacer aquí, a comenzar aquí ya la puntadita que tenemos por aquí en un papelito y la misma que la falda para las que ya han visto la falda. Y las que no la han visto, le invito, ya está en el canal la faldita. Entonces vamos a comenzar aquí con 4 cadenas. Disculpen, 1, 2, y yo hago siempre así. Y la tercera la hacemos ya volteando el tejido. No utilizamos la primera porque se nos crece el tejido. Bueno, la primera no, pues esta parte no sería la primera, es la misma. Aquí vamos a hacer 3 puntos. 3 puntos siempre van a ir de inicio y de final. Esto es lo que forma los cuadritos de aquí, de todos lados. Ok. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Pero ya vamos a lazar doble vez el hilo, ¿verdad? Aquí tenemos 1 y 2. Y vamos a movernos de aquí 3 puntos. Un punto, disculpen. Ya se me está olvidando. Vamos a movernos este punto y vamos al siguiente. Y aquí hacemos un punto doble alto. Volvemos a lazar doble y saltamos este punto, vamos al siguiente. Volvemos a lazar doble, movemos este puntito, vamos al siguiente y esto lo repetimos por 4 veces. Es que estoy haciendo un trabajo con punto más alto. Ok, saltamos un punto y vamos al siguiente. Ya lo estoy terminando. Ese proyecto es una chalina, es una petición y lleva un punto bastante alto. Así que bueno, aquí volvemos a salir con 4. Ya vamos a salir y terminar el motivo. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo normal y saltamos un punto. Movemos este punto, vamos al siguiente y hacemos aquí 3 puntos. Y finalizando este motivo.
¿Ven? Así. Eso es como nos va a quedar. No me vean esta parte que está en punto medio alto porque es un patrón de la falda. Así que estamos haciendo ¿verdad? Estos tres puntitos, volvemos a repetir y así. Entonces, esta es la puntada que vamos a llevar ahora en la segunda. Ese es el punto. Y aquí volvemos a repetir. De nuevo, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Lazamos doble vez el hilo. Saltamos un punto. Se los voy a repetir. Este segundo motivo. Disculpen. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Ya en un ratito les muestro la chalina. Está muy bonita y lleva un punto cuádruple. Bueno, entonces así 4 veces. Vamos al siguiente. Y aquí ya tenemos 4. Y para salir 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y lazamos el hilo, saltamos un punto, vamos al siguiente. Y aquí gastamos ya de nuevo 12 puntos. Volvemos a repetir ahí el motivo. Ok, entonces voy a continuar así hasta la colita, que nos quedarían 5 motivos aquí. 5. Muy bien, aquí estoy ya casi finalizando la segunda hilera y casi terminando este motivo, que nos falta aquí el puntito de cadena. Entonces lo vamos a acercar bien aquí. El último puntito, el puntito de cadena, ven cómo queda aquí, saltando un punto, todo igual. Y vamos a tratar de no ponerlo por aquí, al menos el primero, sino que tratando de atravesar 2 hilos, las 2 hebras, para que nos quede parejito. 1, 2, 3. Vamos por la tercera hilera, que va muy fácil, muy fácil. Rellenamos allá los 3 puntitos y aquí otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, 4. Y ahora vamos encima de cada uno de ellos para hacer punto bajo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y ya vamos a rellenar los 3 puntitos. Ya saben que me encanta esta puntadita, ¿verdad? Les tengo ahí una blusita muy bonita también, de hombro a hombro. Bueno, aquí terminamos este motivo. Bueno, no terminamos, sí, terminamos la tercera hilera en el primer motivo, así. Bueno, entonces repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y aquí 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Fácil de recordar, ¿verdad? 4. ¿Y qué? 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y vamos aquí, finalizando también la de el segundo motivo en la tercera hilera. Bueno, así voy a ir hasta el final y 2 más igualmente que estas, pero vamos a estar juntos, ¿ok? Continuamos. Muy bien, estamos en la final de la tercera. ¿Ven? En el final de la tercera igualmente terminamos estas 4 cadenitas, 4 puntos bajos y 3 puntos aquí, que prefiero no por aquí, sino es que quiero dejar un borde bonito. Estamos atravesando aquí 2 hilitos para dejar la pancita, lo contrario, dejar la pancita por debajo. Esto es algo gusto mío, lo pueden hacer como quieran, pero me gusta así. 1, 2 y la tercera. Hacemos aquí 3 puntitos. Y de nuevo 1, 2, 3, 4. Esta se repite. Esta, la cuarta y la quinta se repite. Vamos a corroborar. 1, 2 y 3. Entonces, 3 veces haciendo lo mismo. De punto bajo. Esta ya la hicimos, ¿verdad? De punto bajo. Así que voy a terminar esta y me regreso y ya comenzamos la que va distinto, formando ya el cuadrito. O sea, ahora estamos haciendo esta.
La siguiente sería la última, que va de esta forma con punto bajo, y de último esta que va distinto, formando ya el cuadrito. Bueno, continuamos así entonces, estos puntitos bajos. 1, 2, 3, 4. Y venimos aquí y terminamos este, que sería el final de este pequeño motivo en la número 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En la hilera número 4. Así vamos otra vez hasta el final y regresamos de nuevo y ya comienzo esa puntada en un momentito. Muy bien, estoy en el final de las 5, como les indiqué. La 3, la 4 y la 5 son iguales, la misma. Un punto bajito, esta partecita aquí y los 3 puntos de siempre altos aquí. Ok, entonces aquí vamos a comenzar distinto en un segundo. 1, 2, 3 y aquí esos 3 puntos siempre son iguales. Ya aquí comenzamos así. Una cadena, doble lazo, igual que el inicio, pero invertidos. Y vamos al primer punto, ven ahí, y hacemos un punto doble. Una cadena, doble lazo, siguiente punto. Directamente en el siguiente punto, una cadena, siguiente punto, y así 4 veces. ¿Ven qué bien? Qué bonito lo bonito. Y para salir, una cadena y vamos a los 3 puntitos. Y aquí estamos finalizando este motivo casi completo. Falta una hilera en punto alto cerrado, la parte de arriba, y estamos finalizando esta partecita para comenzar los tirantes, digámosle así. ¿Ven? Así nos vamos a ir entonces hasta el final. Muy bien, terminamos la número 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, se las cuento para confirmar. Terminamos la hilera número 6 y vamos a la hilera número 7, que sería punto cerrado 1 a 1. 1 a 1. Utilizamos el primero, bueno, el mismo. Y aquí vamos a tener que hacer punto cerrado 1 a 1 y no me gusta por fuera. A mí me gusta aquí. Queremos que se vea igual que la parte de abajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Si lo quieren por fuera está bien, pero yo prefiero estos puntitos rellenarlos todos. Bueno, 1 a 1 y nos va a quedar la misma cantidad de múltiplos. Esto puede ser, utilizarlo para algún otro proyecto que quiera hacer así. Bueno, entonces así continuamos todo. No me gusta cuando los hilos se van con algunas hebritas porque se cambia el acabado. Así que bueno, punto a punto en punto alto hasta aquí. Después me regreso a comenzar de nuevo la misma puntada, pero solamente este. Continúa hasta largo o lo continuamos hasta la necesidad de cada una de nosotras. Y yo les voy a explicar ahí, por supuesto, y después nos movemos del otro lado para hacer lo mismo y volvemos a repetir esto. Ya lo vamos a ver juntitos. Así que bueno, punto alto hasta el final. Muy bien, aquí están finalizados. Ya volveríamos a comenzar de 0, ¿sí? Entonces ya vamos a regresarnos igual, pero ahora hasta aquí. Que esto es lo que voy a hacer para las manguitas. Así que 1, 2, 3. Y aquí les voy a recordar un poquitín. Y también para saber que vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Ok. 1, 2, 3, 4. Doble lazo. Saltamos este puntito. No hacemos cadenas. Vea que este no se hace cadenas. Y saltamos el siguiente punto. Doble lazo. Movemos un puntito. Me gustan estos ganchitos de colores porque se ven bien diferentes que el hilo, ¿verdad?
Bueno, entonces así, a veces son casi iguales. Aquí tenemos 4, 1, 2, 3, 4 y terminamos saltando este punto y haciendo los 3 puntos aquí. 3 puntos nada más y ya ahí terminamos, ¿ok? Entonces aquí 1, 2, 3 y nos regresamos de nuevo con esta que ya conocemos. 1, 2, 3, 4 y puntito bajo aquí 4 veces. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar. Creo que necesito, para cubrir mi hombro hasta la espalda, necesito, ya lo vamos a repetir, ya lo conocemos, ¿verdad? Pero aquí estamos sacando ya el escote de la primera, del frente, o ya sea la espalda, como lo quieran dejar, pero el punto es que aquí estamos sacando para ir a la espalda. Muy bien, esto es lo que yo quiero, ¿eh? Vean qué bonito que se ve. Aquí estos son los que hicimos juntos y aquí el que yo comencé. Y ya hice 3, 1, 2 y 3. Y estamos quedando en la parte en donde terminamos prácticamente el motivo y ya vamos con el punto alto en esta parte de arriba. Pero vamos a parar un momentito y vamos a dejarlo por aquí, ¿ok? Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a atar hilo en este lado y comenzamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, ¿ok? Entonces vamos a atar el hilo, ya ahí me ahorro tiempo, ya el hilo está atado. Vamos a entrar aquí para hacer cadenita, 1, 2 y 3 cadenitas y los 3 puntos que van aquí siempre. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 y la misma puntada. Saltamos un punto, vamos al siguiente. No hacemos cadenas, saltamos un punto, vamos al siguiente. Y así por 4 veces, ya lo vimos. Solamente venía aquí para indicarles que ya nos vamos a mover del otro lado. ¿Ok? Así. 1, 2, 3, 4. Saltamos un punto. Y aquí hacemos los 3 puntos que van siempre juntos. ¿Vieron qué bonito que se ve? ¿Vieron qué bonito? Un canesú forzado. 1, 2. Volteamos el tejido, hacemos la tercera y aquí continuamos de nuevo hasta hacer la misma cantidad que he hecho ahora. Y después hacemos cadenitas para hacer lo que continúa. 1, 2, 3, 4. Ahí va a ser 3 nada más. Ahí les estoy también haciendo terminando un vestido en estilo halter. 1, 2, 3, 4 en colorcito fucsia o fucsia. Aquí terminamos. Ve, ya le dimos la vueltita. Por estos hilitos no se preocupen que después hacemos un acabado muy bonito. Así que bueno, aquí les voy a continuar haciendo lo mismo, pero sí quiero que quedemos juntitas sin importar cuántos motivos necesite para la altura del brazo. Yo con 3, o sea, vamos a hacer un cuadrado. Con 3 estoy bien aquí, que al final es 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Va a ser aquí igual 5, 5, 5 y 5 al final. Así que vamos a continuar aquí y después vamos a unir en la parte de la espalda arriba. Muy bien, ya hice estos 3, es rapidísima esta puntada. Bueno, y estamos en la misma posición de las dos. ¿Por qué? Porque quiero después quedar en el orden para ir en punto cerrado. Así que aquí vamos a tener que hacer 33 puntos, porque ya aquí tenemos el múltiplo de 12 más 3, y aquí tenemos los 3, aquí tenemos los 3. Así que solamente me van a hacer, o vamos a hacer 33 cadenas en el caso de aquí, 3 motivos. Ustedes cuentan los puntos de aquí, ¿verdad? Más fácil. Contamos estos puntos desde el que está libre hasta el último que está libre. Y listo. Porque pueda que hayan hecho un motivo menos o un motivo más. Así que bueno, estamos en esta partecita en donde salimos así con una cadena y
y punto doble alto en estos 4 puntos aquí. 4 puntos, doble alto, una cadena y ya salimos aquí con estos 3. Bien, bueno, ¿cómo han visto esto? ¿Cómo han visto esto? Ahí les doy chancecito para que comenten, ¿verdad? Ok, aquí vamos a hacer 33 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta llegar hasta 33 cadenitas. Entonces, voy a venir de este lado, aquí, y vamos a hacer un cierre final, porque ya no necesitamos este hilo de este lado. Vamos a cortar, sacar y dejarlo ahí pendiente. Este nos queda ahí pendiente, por cierto, para los bordes en el futuro, en la parte de adentro. ¿Ok? Recuerden, vamos a poner una marquita aquí para usted y para mí. Muy bien. Entonces voy a continuar haciendo las 33 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya venimos en un momento. Muy bien, aquí tengo la cadenita número 33 para quedar con la misma cantidad en esta parte. ¿Ok? Entonces ya aquí teniendo las 33 cadenitas, vamos de este lado, en donde les puse la marquita, y aquí vamos a meternos en el primer punto, con cuidado, aquí, y vamos a hacer un punto deslizado y otra vez un punto de cierre. Ya aquí nos ha quedado listo. Bueno, vamos a cortarlo, ¿verdad? Aquí tenemos que cortarlo para volver a comenzar desde aquí, ya para pasar por esta partecita del tejido. ¿Ok? Entonces estos hilos aquí puede que los ocultemos en el momento que hacemos la línea de punto alto 1 a 1 y vamos ocultándolo ahí, o quieren dejar alguno aquí para cuando hacemos el borde también. Así que bueno, vamos a poner el hilo de nuevo de esta partecita que nos toca así nos ha tocado, para continuar con este proyectito. Disculpen que no les puse el hilo aquí antes, pero bueno, vamos a atarlo mejor, más seguro, un poquito. Si quieren le hace doble nudo, como quieran, pero bueno, el punto es que nos quede ahí asegurado. 1, 2, 3 y vamos a ocultar esa hebra que nos queda al mismo tiempo, y aquí hacemos los 3 puntos de siempre, pero en este caso, como tenemos que rellenar punto a punto todos los puntos, sin que falte ninguno, porque si no nos faltaría para los múltiplos del futuro. Bien, para continuar con la misma puntada, si quieren jugar en la espalda con más cantidad de estos, o simplemente hacer una franja como esta en este lado, solo vamos a hacer así, cuadrado e igual del frente que la espalda. Bueno, entonces punto a punto, igualmente la cadenita la vamos a rellenar todos uno a uno. Ve, aquí llegamos a la cadenita. Entonces en este caso ya no puedo utilizar las pancitas, me quedaría al revés la cadena. Entonces vamos a utilizar aquí todos los puntos uno a uno hasta el final, y nos regresamos con la misma puntada así como este lado. Muy bien, vea qué interesante que nos está quedando. ¿Ven? Como se ve como un canesú, pero incompleto porque le falta esta parte. Así que bueno, ya hicimos allá los puntos cerrados uno a uno. Dejé esta mechita aquí para hacer el borde en el futuro. Así que bueno, voy a terminar aquí este último puntito. 1, 2, 3 cadenitas, y vamos a regresar y hacer la misma puntada, pero ahora esta vez en todo. 1, 2, 3, 4 y ya sabemos, ¿verdad? Saltamos un punto, vamos al siguiente y hacemos esta. Ok,
qué bonito. Aquí les doy chancecito que piensen, que comenten, que pregunten, que pidan cositas también si no son cosas restringidas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, porque a veces no se pueden usar cosas que ya otro lo ha hecho. Bueno, así entonces vamos a continuar. 3 puntitos y aquí continuamos ya sobre esta línea haciendo lo mismo que ya aprendimos, ¿verdad? 1 y saltamos y vamos y así, la misma puntada. Bueno, continuamos y nos vemos en un momentito. Muy bien, estoy súper feliz con este resultado. Vean qué bonito que se mira. Ya vamos a ver lo demás, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos muy bien para una talla grande y para una talla mediana grande, ¿ok? Estamos muy bien y el cuello está para todas, pero sí que nos variaría la sisa y la parte del frente y espalda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les vuelvo a repetir, un motivo más en el frente, que les quedaría uno más. Les quedaría 1, 2, 3, 4, 5, les quedarían 6 y 6 y 6 y 6. ¿Ven? O 4, 4 y 4 para las tallas pequeñas. ¿Ok? Y así, entonces le agregamos un motivo más en los brazos, en frente y espalda y estamos listos. Bien, pero yo quiero que lo hagan así y se lo midan a ver qué tal lo sienten, porque eso es un hilo grueso. Ahora, si lo están haciendo en hilo muy delgadito, entonces tendrían que hacer mucho más. El punto es la forma como lo estamos haciendo. Ok, ya les había marcado ahí en donde comencé a hacer lo del puentecito, digámosle así, y puse otra marca en la esquina. Esta esquina, vamos a ver varias veces porque es aquí en donde vamos a terminar ya de forma redondo. Así que vamos a terminar aquí estos 3 puntos. No parece como completo ese punto, así que vamos a cerciorarme. Ahí está. Y aquí vamos a hacer 3 cadenas que suben un punto alto, 1, 2 y 3 cadenas que hacen un punto alto, ¿sí? Más las cadenas que necesitamos para la sisa, ¿ok? Así que, ¿cuánto necesitamos para la sisa? Lo que necesitemos de aquí hasta aquí para hacer los motivos en los brazos. Así que 9 cadenas, 9 puntos. Ya tenemos aquí el 3, entonces 9 más 3, 12. Estamos. Y del otro lado ya están los otros 3. Entonces el 12 más 3. Ya estamos listos. Nada más hacen 9 cadenas igual que yo. 3 de subida y 9 cadenas en todas las tallas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas. Lazamos el hilo y ahora vamos del otro lado. En la colita con la que iniciamos aquí. Vamos juntos aquí. En la misma ahí colita. Ya también levantamos y vamos ahí con un punto alto. Pero vamos a ver si la tapamos esa colita. Vamos a ver si la ponemos hacia acá para irla cubriendo. Si le quieren continuar la misma puntada, pues ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Ya continúan la misma puntada en este momento. Bueno, esta prenda la voy a llevar en punto alto porque quiero hacerlo como un jueguito, quiero hacerlo un jueguito con la falda. Así que hay muchas puntadas que lo pueden hacer si lo están haciendo por separado, punto V, el punto cruzado, punto como quieran, más calados. Bueno, eso se lo consigue uno en Pinterest ahí. Montones de puntos. Ok, voy a continuar entonces en punto cerrado aquí y nos vemos en esta partecita. Sí, para hacer de nuevo las 9 cadenas aquí ya no va a levantar. Aquí vamos a hacer 9 cadenas nada más y vamos del otro lado. Ya tendríamos las 2 bocamangas. ¿Ven? Aquí tenemos ya la primera. Bastante grande, bastante bonita, ¿verdad? La llevamos holgadita. Así, fresquita, cómoda. Ok, continuamos entonces y tapando el hilito aquí. Mientras tanto, tomamos cafecito, comentamos, compartimos con las compañeras. Bien, ya ahí rellené allá los puntos uno a uno en donde iniciamos, recuerdan, y ya tengo aquí las 9 cadenas y ahora vamos del otro lado igualmente. Las 2 bocamangas ya terminadas y en el primer punto ya con el ganchito cargado
Vamos a poner ahí, si se puede por este lado, mejor. Y si no, pues ustedes lo ponen como ustedes lo vean bien. Así que aquí hacemos este otro puntito y ahora continuamos punto a punto en punto alto hasta la marquita. Subimos y así continuamos la prenda todo lo que deseamos. Bueno, vamos a llegar aquí y vamos a hablar un poquito acerca de que si es necesario disminución o aumentos, depende del busto que tengamos. Así que vamos a llegar aquí y hablamos de eso en un momento. Muy bien, ya casi venimos ahí a lo que continúa, pero el punto es que vamos a unir aquí un poquitín y vamos a medir a ver cuánto tenemos de busto antes de continuar y que estemos bien. Pueden hacer más cadenitas, pueden hacer menos cadenitas. Yo le hice 9 para tener la misma cantidad de múltiplos en el futuro y hacer la misma puntada en la parte de abajo. Pero dice, no, yo quiero continuarlos en punto cerrado, quiero hacer más cadenas, está en la libertad de hacerlo, por supuesto. Así que, bueno, aquí tenemos 92 centímetros en contorno de busto, 46 y 46, 92 centímetros en contorno de busto. Si necesita más, le comienza a hacer aumentos, porque esto lo tenemos arriba del busto todavía, ¿ven? Ya como que la parte más alta del busto y comenzará en un momento. Entonces pueden comenzar a hacer aumentos si así lo necesitan. Y eso sí, al final tienen que contar los puntos porque tenemos que tener otra vez múltiplos de 12. En este caso, múltiplos de 12. Ya no el más 3. Ok, así que bueno, aquí ya tenemos, vamos a unir. Llegamos al último punto, disculpen. Llegamos aquí al último puntito. Este punto no se confundan de que este punto vamos a tener que rellenarlo, no. Ya aquí terminamos y contamos 1, 2 y 3 cadenitas. Recuerdan que habíamos hecho 3 como subida para hacer las 9 cadenitas después. Ok, y aquí volvemos a subir de nuevo una. En este caso yo voy a subir solamente 2 cadenas porque cuando se suben 3, yo sé que las reglas son 3 cadenas para subir un punto alto, pero cuando es de forma cerrada y subimos 3, nos va quedando un poquito de pico. Un poquito de pico. Yo hago 2. Ustedes verán si hacen 3 o como lo quieran hacer, pero yo hago 2 cadenitas nada más y ahora vamos a ir punto a punto en punto alto o la puntada que ustedes hayan elegido a hacer. Muy bien. Si quieren hacer disminución, aquí mismo se los muestro porque pueda que quiera saber cómo se hace una disminución, ¿verdad? Si no lo ha visto todavía. Entramos en el punto normal, sacamos medio punto, dejamos ahí detenido, vamos al siguiente punto, hacemos lo mismo y ahora los 3 los sacamos juntos. Aquí estamos convirtiendo 2 puntos en un punto. ¿Ven? Ok. Si quieren hacer aumentos, entonces es 2 puntos, 1 y 2 puntos en el mismo punto. ¿Ven? Ya tenemos de un punto convertido a 2 puntos. Así que este es las dos formas si es así necesario para ajustarlo a nuestro cuerpo. Recuerden que el crochet lo hacemos a nuestro estilo, a nuestra medida, a nuestro cuerpo. Y es por eso que es muy querido, muy bonito, ¿verdad? Porque lo hacemos a nuestro cuerpo, lo adaptamos a nosotras. Bien, o a nosotros, ¿verdad? Así que bueno, continuamos así, punto alto, 1, 1, de nuevo, todos los puntitos. Muy bien, ya les di la vueltita y estamos aquí en la número 2 para continuar la blusa, ¿verdad? Para abajo. Así que bueno, aquí estoy en el último punto, nunca se confundan con este porque se nos crece el tejido. Ya vamos aquí a las dos cadenas que les indiqué antes, 1, 2 y entramos, hacemos aquí un punto deslizado, de nuevo 1 y 2. Un consejito, a veces cuando hacemos esto del punto deslizado, quedamos con la parte más delgada del ganchito, ¿verdad? Con la parte más delgada del ganchito. A veces sí lo pasamos así y hacemos aquí como que una cadenita así y la segunda. Pero podemos ver la diferencia de tamaños de entre una, vamos a ver si se puede ver ahí bien, entre una y la otra. Esta cadenita a veces sin querer la dejamos ajustada. Entonces tratemos de jalar un poquito el tejido
para que ella quede relajadita también, y la siguiente, nada más. ¿Une? Bien, entonces así. Y en general todo el tejido debe de ir relajado. Si lo llevamos apretado, apretado todo. Si lo llevamos relajado, relajado todo, porque si no van a notar las diferencias entre un lado y el otro en el futuro. ¿Ven? Entonces aquí ya unimos así. Una cosita blanquita que está en el hilo rojo. Bueno, el punto es que vamos a continuar así. Varias vueltitas para cubrir lo que es la parte del brasier, más que todo el busto, y continuar después la misma puntada. Luego venimos con las mangas y el borde final y todo eso. Bueno, continuamos. Muy bien, ya casi continuamos. Ya tengo aquí 14 vueltas, igual a 15 centímetros en esta dirección. Y estamos en un estreno, así que voy a mandar unos saluditos aquí a las que siempre estamos en compañía y ahí hablando de diferentes temas. Aquí un saludo para Irma Campos, que le gusta, dice mucho. Para Francisco Javier, que yo sé que es María de España, muchísimas gracias, como siempre. María Corea, muchísimas gracias también. Aquí está Marta Rodríguez, excelente, muchas gracias. Rosy Rodríguez, buenas tardes. Amén, igualmente para Rosy, muchísimas gracias. Hay muchos corazoncitos. María Morales, buenos días, saludos desde California, muchísimas gracias. También saludos desde Costa Rica. Y aquí tenemos a otro, pero no lo entiendo las letras. Ahí ya está listo el video, sí. José, siempre juntos. Me encanta, muchas gracias. Siempre juntos también. Y María Morales, los corazoncitos de María Morales. María del Carmen, buenas tardes. Jenny desde Balboa, España, muchísimas gracias. Rosita, a Rosita arroba. Buenas tardes desde Ecuador, muchísimas gracias. Saludos para Ecuador. Se ve precioso, me dice María del Carmen, muchas gracias. María Corea de nuevo, ella está ahí en línea siempre. María Morales, muchísimas gracias. Y ¿dónde puedo encontrar los hilos? Yo le voy a poner el link por ahí en un momento. Marta Rodríguez, muy bonito, buenas tardes también, muchísimas gracias. A Karencita, ahí está, saludos a Chile. Karencita, que yo sé que es de Chile. Hola, buenas tardes. Natalie Supa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. También María Morales, ¿qué grosor de hilo tienes? Ese bolerito lo hice con uno de 3.5. Puede hacerlo con el grosor que usted tenga. Ese le estoy contestando. Yo sé que el video está en estreno en este momento, pero bueno, ya casi les contesto. Paola Juárez. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias igualmente, Paola. Ahí vamos. Doña Ingrid, muchísimas gracias. Saludos a Venezuela también. Aquí está María Corea. Natalie Supa de nuevo, muchísimas gracias. María Morales, Ingresita, de nuevo muchísimas gracias. Saludos y bendiciones también para usted. Bueno, entonces aquí tenemos estos saluditos y vamos a continuar con este proyectito. Entonces, como les dije, aquí tenemos 14 hileras, vueltas, disculpen, igual a 15 centímetros. Un poquito más de 1 centímetro por vuelta. Y vamos a comenzar de nuevo la puntada. ¿Sí? Yo no los voy a contar porque no hice aumentos ni disminución. Entonces nos va a quedar bien. Y vamos a iniciar igualmente. ¿Cómo me les fue con esta partecita? ¿Cómo sintieron ahí? Bueno, 1, 2 cadenitas, igualmente lo voy a hacer así. Y vamos a hacer aquí nada más 2 puntos para comenzar la puntada. Luego aquí le damos el siguiente, el tercero, ¿ok? Bueno, 1, 2, 3, 4 y comenzamos la puntada de nuevo. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Esto ya lo sabemos. De aquí en adelante, solamente el inicio y el final, la forma ahí como lo vamos a hacer. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Tenemos 3, saltamos un punto y vamos al siguiente. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Las del chat, a veces no se meten al chat, pero el chat es bonito porque ahí pueden hablar en el chat en vivo conmigo en ese momento. Ok, bueno, 1, 2, 3, 4. Saltamos un punto y vamos al siguiente. A veces estoy muy ocupada en estas mismas cosas y tardo un poquito en contestarles, pero normalmente estoy en el chat. Ok,
1, 2, 3, 4. Y así vamos a dar la vueltita. Ya nos vemos. Bueno, ya les di la vueltita. Entonces aquí terminamos con 1, 2, 3, 4. Y me regalaron un punto. Pues me sobró un puntito. Algo pasó por ahí, o cuando hice las cadenitas, o cuando iba tejiendo aquí, no sé. Pero bueno, no vamos a llorar por eso, me sobró un punto, así que vamos a saltar un punto, vamos al siguiente. En mi caso, a ustedes tal vez le va a quedar muy bien. Y aquí vamos, no a este, sino que este aquí. Y vamos a cerrarlos juntos, ¿sí? Para que se convierta en un puntito, como les dije antes. Y aquí ahora vamos a la cadenita número 2. Y vamos a hacer aquí un deslizado. Y otra vez, 1, 2 cadenitas. Y la próxima ya va a estar bien, porque ya tenemos el orden. ¿Ya? De aquí en adelante está bien, ok. 1, 2, 3, 4. Vamos a la primera. Ya esta la sabemos, ¿verdad? Segunda, tercera y la número 4. 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Dice 4, 1, 2, 3, ajá, 4. Y aquí con lo que ya continúa, que ya sabemos, sí. Ya casi venimos con las manguitas, el borde y todos esos detallitos en un momento. Bueno, entonces así vamos a continuar, ya saben cómo venir. Ya vengo aquí un momentito y volvemos a subir. Muy bien, aquí llego ya al final de lo que habíamos reducido, y aquí sí nos quedamos en un punto porque ya lo reducimos, ¿verdad? Entonces así, en la cadena que dice 2, hacemos aquí este deslizado y otra vez 1, 2 cadenitas y continuamos este tejido. Y ustedes le van a hacer el largo que ustedes deseen con esta puntada, o solamente una franjita, o como quieran. Así que bueno, voy a continuar varias y ahí les indico cuánto. Pronto venimos con las manguitas y listo. Muy bien, estoy aquí en un punto que me gusta. Si ya queremos continuar un poco más, que probablemente ya comience la cadera, habría que hacer aumentos que tendrían que agregar aquí en estas franjitas de 3 puntos, un punto más. Lo continúan con 4, ustedes lo van viendo cómo lo sienten, y después le pueden agregar 5 y les quedaría bonito. Ahora, si lo querían o si lo quieren como tipo corte princesa, el aumento lo tenían que hacer aquí. Aquí hacen los aumentos bastantes, y eso les queda un vuelito. Siempre recordando dejar los múltiplos de 12 exactos, ¿verdad? Contarlos, no como yo. Ok, estamos aquí a 29 centímetros, 2 franjitas de estas, y ya les hice una manguita. Ustedes se lo van a poner así sin manguita y van a ver qué bonito que se ve. Se le puede hacer un bordecito y listo. Pero yo voy a hacer manguita porque se ven de verdad más lindas, y yo sé que me van a pedir mangas, así que mejor hacemos manguita. Ok, aquí terminamos en la última de punto cerrado, y vamos a hacer un punto aquí de cierre. Ya lo tengo cortadito, ocultamos el hilo, o si quieren vamos a hacer la manguita. Aquí me voy a acomodar en el momento que en la parte en la que voy a hacer la disminución. Ok, aquí tenemos esta parte de cuadritos, vea cómo se ve, ¿verdad? Aquí tenemos esta hilera y esta hilera antes de hacer las cadenas, 2 hileras de punto alto. Nos vamos a acomodar aquí para hacer como la casita de 3, pero en disminución, ¿ok? Que nos quedaría en esta parte. Así que vamos a poner el hilo. Y aquí vamos a entrar en el medio del punto para que no me quede como que con huequillo grande, y en el amarre del punto, y vamos a hacer una disminución así. Aquí estamos teniendo 2 puntos, ¿verdad? El punto de cadena y este punto, 2 puntos. Luego vamos al centro y hacemos otro punto. Ya aquí tenemos 3 puntos. Y vean qué bonita que la voy a acomodar para que ustedes vean qué fácil. Aquí ya tenemos, imaginando que tenemos ya la base de punto alto, pero atravesados. Así que lo vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4. Doble lazo, y vamos a venir a la patita de la arañita, ¿verdad? En esta línea. Vamos a venir, y aquí hacemos una patita también. ¿Ven? Doble lazo y vamos a la siguiente patita y vamos aquí.
¿Ven? Doble lazo, vamos a la siguiente patita. Y vean qué bien que se acomodan, vean qué bien que se acomoda, ¿eh? Vamos a la siguiente patita. Así. Saluditos, saluditos a las que están ahí siempre en el chat en este momento, escribiendo, mis amores preciosas. 1, 2, 3, 4. Y ahora saltamos este punto, igual que este lado. Saltamos esta hilera aquí y vamos a este y hacemos aquí 3 puntos seguiditos, porque ya comenzaríamos la otra del otro lado, ¿ok? Vamos a atravesar aquí. 1, en el medio del punto 2, espero que me estén comprendiendo, y en el final del punto 3. Aquí queda un poquito apretadito por ahora porque estamos atravesando el punto de otra manera. ¿Ven? Ok, aquí tenemos este motivo atravesado. ¿Ven? Cada patita en el final de cada hilera. Terminamos con 3, volvemos a repetir 1, 2, 3, 4. Pasamos el hilo y volvemos a repetir lo mismo. Atravesamos como si fuese un punto. Vamos a la primera patita y así. Muy bien, ya le he dado la vuelta y debajo del brazo nos queda este motivo. Y en un momento les explico una cosita. Bueno, vamos a hacer mejor juntos la disminución. Aquí llegamos al último. Bien, aquí los 4, ya hacemos aquí este puntito. Solo nos va a quedar este por ahora, pero igualmente para salir vamos al medio del punto. Hacemos medio, vamos en la peguita del punto. Esto es para que me quede más cerradito. Y hacemos aquí a estos dos lados convertidos en uno. Y ahora en la base. Así les va a quedar a ustedes exactito como estamos haciendo así. Y aquí uno más, ¿ok? Parecieran, sí, son 4 abajo, pero nos quedarían 3 en la parte de arriba. 1, 2, 3, 4. Hacemos doble vez, saltamos el primer punto y aquí nos va a quedar un motivo en el medio debajo del brazo. Saltamos un punto y así vamos. Ya les explico. Un momentito. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero en caso de... Ok. Aquí tenemos un punto, entonces ya 1, 2, 3, 4. Y aquí lo hemos dejado así. Así que yo me voy a deslizar un poquito porque así me gusta. Vamos a terminar aquí en este puntín. Vamos a hacer este punto deslizado y me deslizo un poquito más porque saben que me gusta dejar un punto en el futuro aquí. ¿Ok? Vamos a hacer aquí, dejar este punto para el futuro. 1, 2 cadenitas. Ya lo dejé ajustado. Ves que uno se les chispotea, como dijo el chavo aquí. 2 cadenitas. Y aquí ya comenzamos la puntada que ya sabemos. 1, 2, 3, 4. Y así ya estamos, como yo les diría, sobre ruedas, ¿verdad? Este punto lo tratamos como 3 en el futuro. 1, 2 y 3, no 4. Muy bien. Bueno, aquí estoy en la misma vuelta y ya estoy aquí cerca de la disminución. Y vean, cuando hacemos este tipo de disminuciones, queremos como ir aquí, ¿verdad? Y nos queda esta partecita que no me gusta. A mí no me gusta en lo personal. Voy desde aquí, desde abajito, los dos. Como salen como 4 eslabones ahí y ya hacemos lo demás normal. Para que nos queden ahí como parte del grupo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y ya esta puntadita la tenemos bien practicada. Terminamos el 4. 1, 2, 3, 4. Es una puntada del 4, ¿ven? Bueno, entonces aquí terminamos en el último puntito, que por eso nos deslizamos un poquitín. Y ahora aquí en las 2 cadenitas, todo lo llevé así, con 2 cadenitas, me gusta. Pero un poquito sueltita para que quede relajado. Y la segunda, y continuamos de nuevo, repitiendo lo mismo una y otra vez. A largo, si lo quieren manga corta, manga 3/4 o manga larga, como lo he hecho yo. Bueno, vamos a... Bueno, yo se la he hecho manga larga. Ustedes pueden dejarlo nada más de 1, 2 sería manga corta, 5 sería manga 3/4 o 7 como lo he hecho yo, manga larga, bien larga. Me gusta así, se ve bien bonito y es que esta puntada es económica y rapidísima. Ahí se sienta uno un ratito a escuchar alguna cosita bonita y listo. ¿Ven?
Ya terminamos la manguita rapidísimo. Muy bien. Yo no le voy a hacer borde porque a la falda no le hice borde. Y lo voy a usar con la falda. Pero, disculpen, piquillos y esas cosas. Ok, pero si le quieren hacer aquí mismo, entonces comienzan y hacen nada más 2 cadenitas y se vienen al mismo punto. 2 cadenitas se vienen al mismo punto y después continúan 1, 2, me gusta así, 3 y en el 4, 1, 2 y vamos al mismo punto. Y continúan y repiten lo mismo. Y le van dejando un acabadito con piquillo. Ya se los había hecho en la blusita de escote bardog o barquito, así, ¿ven? Pero yo no se lo hice a la falda, que se lo podría hacer, ¿verdad? Pero no se lo hice. Así que vamos a terminar aquí igual como lo hicimos en la falda. Cortamos, terminamos, ocultamos los hilos. Ok, vamos a hacer el bordecito del cuello. Por aquí había quedado un hilito. Por este lado había quedado un hilito. Lo vamos a sacar más hacia el borde del bordecito de punto bajo. Vamos a entrar ahí al primero. Y aquí hacemos un amarrecito doble. Ahí viene el nudillo. Y aquí nos queda que entrar en los poquito que nos ha quedado aquí cuando hicimos el primer tejido, ¿verdad? Cuando comenzamos el tejido. Y voy a hacer un bordecito interesante, ya lo verán. Vamos a ir en punto bajo 1 a 1. Bueno, ya he venido aquí en punto bajo hasta la otra esquinita y vamos a hacer aquí una esquina. Sí, aunque aquí tengamos puntos irregulares, pues yo digo aquí más fácil de hacer. Aquí pues tenemos que inventar cuántos. E importante, antes de que se me olvide, cuando hagamos aquí el bordecito en la parte de punto irregular de esta manera, los tenemos que contar. Sí, sacar un ratito y contarlos para que hagamos la misma cantidad del otro lado. ¿Bien? Para que no se vaya a sentir como un lado más grande que el otro. Esas cosas son importantes de decirlas y que no se olviden. Bueno, vamos a venir aquí a este punto, el último o casi último, y ahora a la esquina. En la esquinita, en donde hacemos la esquinita, vamos a tratar de tomar 2 hebritas ahí porque es un punto que está atravesado y sacamos también. Ahora vamos al medio del punto alto también y sacamos también. Tenemos aquí 1, 2, 3 eslaboncitos contando el que estamos con el que estamos tejiendo y ahora reducimos juntos. Ahora en la pega del punto alto vamos a hacer un punto, en el medio un punto, en la pega un punto. Si lo llevamos así bien controlado, que sea de esa manera, en el medio uno, en el otro así, entonces casi vamos a quedar bien del otro lado, pero es mejor contarlo. Muy bien, ya les di la vuelta, cómo me les fue con las esquinitas. Contaron los puntos, aquí tenemos 30 puntos y aquí vamos a dejar 30 puntos, o 10 o 15, los que les haya quedado. Este lado, que es irregular como les dije, tiene que ser el jefe de este lado. Lo que nos haya quedado de este lado, ya aquí quité la marquita para que me quede más fácil, la última disminución. Y bueno, en el punto atravesado, vamos a atravesarlo con un punto. Y en la esquina, en la esquinita, otro punto. Y el último que nos ha quedado aquí solito, vamos a ver si lo atravesamos. E igualmente, ¿ven? Ahora sí, pasamos los 4 juntos. Y de una vez ya llegamos aquí a la unión, en donde iniciamos antes y unimos ahí con un deslizado. Ahora, si quieren, ya aquí terminan y cierran. Si no, le hacen un poquito más de vueltitas. Yo le voy a hacer un poquito más, ¿ok? Así que una cadenita y vamos a hacer otra vez lo mismo. Punto bajo. Bueno, aquí me gusta como está. Ya le he hecho 2 vueltitas de punto bajo. Me la puse y es que no puedo esperar para estrenarla, ¿ves? Ya no puedo esperar para estrenarla. Así que aquí vamos a terminar. Vamos a entrar aquí entonces en el último punto. Estamos uno antes de la esquina. Entramos, sacamos, vamos a la esquina y sacamos y vamos al puntito que nos queda aquí antes del inicio y sacamos. Ahora completo,
para que todos queden igual. Y aquí un punto final, punto de cierre. Y estamos listos para estrenar porque se vienen actividades a veces que uno quiere estrenar ya. No hay tiempo para hacer el cuello muy pequeño, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me les fue con esta belleza de manguitas en forma de cuadritos ¿verdad? No cosidos, sino en un solo tejido? Me encanta este punto. Ustedes no saben cuánto y en cuántas cosas me gustaría aplicarlo. Lo que pasa es que no quiero aburrirlas con esta puntada, pero me encantaría aplicarlos en muchas cosas, como en pantalones, shorts, blazers y todas esas cosas. Me gustaría aplicarlo un poquito. A veces así como que deseo, yo digo, no, bueno, vamos a descansar con esta puntadita porque me encanta bastante, bastante. Y ella es muy amable, como lo vieron. La vamos tejiendo de esta manera hacia arriba y después hacia las mangas. Y ella va dejando un acabado igual de la forma que lo tejamos, así es. Por eso la faldita seguro ha gustado tanto, porque ella fue muy fácil de hacer. Es muy fácil de hacer. Así que invitadísimas a suscribir, que ahí tenemos también la blusita de manga bombacha y después una faldita que está por salir, por terminar. Ahí ya les tengo para poner el botón, un botoncito que falta para explicar ahí cómo lo hago. Y estamos por terminar en este puntito de piñitas, preciosísima, muy ajustable al cuerpo, precioso, precioso. Según las vueltas de punto bajo que hagamos, eso vamos ahí rodeando el contorno de la cintura, muy muy bonito. Luego agregamos esta puntada que les tengo hasta patroncito. ¿Ven? Ahí, preciosísimo. Así que con esto me despido y invitadísimas a suscribir, compartir, para que este canal siga pues creciendo y poniendo más y más publicaciones, ¿verdad? Que llegue a su casa con todo gusto. Continuamos. Porque tengo aquí agregadito a Jania Carrillo, como siempre, ya está ahí. Así que bendiciones para usted también. Dice, buenas tardes, abrazos grandes, que Dios te bendiga y acompañe. Muchísimas gracias. Y a Teresa García, se me sumó también, emocionada con esto para aprender más de las bellezas que realizas. Muchísimas gracias, María García. Y también saludos, ahora siempre fiel, Charo. Ella siempre está presente ahí, pero tiene una situación familiar dolorosa, así que yo sé que está por ahí, pero triste, ¿verdad? Así que orar por ella también. Bueno, un abrazo para todos, grandísimo, para todos los que miran este video, un abrazo tototote. Y muchísimas gracias también para las que tienen canales más y menos grandes que el mío y me están mirando y me comentan también. Bendiciones y de verdad qué bonito. A mí me encanta también, me encanta comentar. Y saben que comentar es como un don, diría yo, porque qué difícil, ¿verdad? A veces se nos hace hacer un comentario, pero es muy lindo y yo les agradezco demasiado que saquen ese momento para comentar. Así que mis amores, ahí se las modelé con la falda, pero no es el mismo tono, así que decidí ponerlo con otro, ahí negro, que me encanta, me fascina. Y aquí les adelanto el próximo que viene de manguita bombacha, si Dios así lo permite, por supuesto, preciosísimo, me encanta. Es un color muy alegre, así que a suscribir, bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.